fully capable of deciding your own destiny. The question you face is, which path will you choose? No creo que haga falta mostrar más para notar cómo es el tono de la película y su brutalidad gráfica. Para darles un contexto de esto, en resumen, pensábamos hacer una reseña de Asumare. Sí, así es, así debajo íbamos a caer. Pero viendo que simplemente íbamos a morir en el intento de reseñar la trilogía, decidimos dividirnos dos películas del agrado de cada uno, una animación y una live action. La mía es un live action, Prisoners, y es de la que vamos a comentar ahora. Pero primero, veamos un poco de qué trata ese film. En el Día de Acción de Gracias, Keller Dover va a cenar con su familia a la casa de su amigo Franklin. Luego de comer, las hijas de ambos comienzan a jugar, pero previamente, en un paseo, habían molestado a una camper que estaba estacionada cerca de la casa. Por ello, luego de un rato, las niñas desaparecen y la familia comienza a sospechar de dicha camper. Keller hará todo lo posible para encontrar a su hija, así esto significa romper la ley y su propia moral. En todo esto también tenemos a un detective a cargo del caso, que descubrirá que este crimen no es algo nuevo en el lugar, sino que está desentrañando un modus operandi que viene de muchos años atrás y con muchas víctimas. Y este detective también se verá envuelto en un dilema, presionado por el no poder hallar a un culpable y no poder cumplir su deber. Estará bajo estrés y angustia, eso sin mencionar que tenemos a Franklin, de quien su hija también desapareció, pero más que nada ese será un espectador de las atrocidades que era Keller, mientras vemos cómo sus familias se verán envueltas en una desesperación progresiva. La historia nos irá mostrando secuencialmente las pistas y personajes quienes, al principio no parecerán muy importantes, pero cumplirán un rol significativo en la trama y en el conflicto principal. A su vez, veremos los orígenes de los comportamientos de cada uno de los sospechosos. Nuestro primer sospechoso es Alex, el conductor de la camper, un tipo con el IQ de un niño de 10 años, y por más interrogatorio que le hagan, este no parece responder, y al no entender las preguntas, ni siquiera pueden ponerle el detector de mentiras. Es curioso porque a pesar de ser un tipo que no parece valerse ni hacer cosas por sí mismo, logra desatar la mayor sospecha de Keller. En primera instancia parece que sí tiene ciertos arranques medios extraños, como el hecho de que ahorque a su perro o que haya soltado dicha pista a Keller sobre las niñas. La película logra que el espectador tenga también como principal sospechoso a Alex, por lo que va mostrando, y a su vez da un espacio para la duda, porque el tipo no tiene una capacidad mental normal. Esto hasta que aparece el siguiente sospechoso. Quien es un cura que termina siendo tomado como sospechoso, ya que logran encontrar un cadáver oculto en su sótano, haciendo que la mirada se desvíe hacia él y el deseo de poder tener algo sobre el caso principal. Se nos lanzan ciertos datos, como que el cadáver era perteneciente a un antiguo secuestrador de niños, quien se fue a confesar anónimamente, diciendo que se arrepentía de sus actos, tenía una familia y tal, logrando que este puede estar lo más cerca del cura y así sentenciar su muerte. Este punto es importante porque dicho personaje será una de las pistas para hallar a las niñas, también por resolver el caso que se había dejado con anterioridad y los casos que han de porvenir. Pero aparte de esto, el cura no logra dar más información, haciendo que termine siendo descartado como sospechoso, para que después se logre llegar al último sospechoso. Bob Taylor. Este tal Bob es básicamente otro tipo con alguna discapacidad mental, es tímido y sumamente nervioso, pero las sospechas hacia él comienzan cuando se hace una velada a las niñas desaparecidas, escapando cuando Loki, el detective, lo comienza a mirar. Su participación es media cuestionable porque no tiene una razón para emular el caso ni tampoco robar las vestimentas de las niñas, pues solo está obsesionado con un libro llamado El secuestrador fantasma, lo que hace que se piense que el sujeto estaba totalmente involucrado, y más aún viendo sus acciones posteriores, pero solo es eso, un desafortunado demente que fue metido sin mayor problema aparente y que por alguna razón quería encubrir al verdadero culpable bajo el fanatismo de dicho libro. Aunque tiene ciertos detalles relacionados, como el hecho de haber sido encontrado por el mismo tipo que aprisionó a Barry, quien termina siendo Alex, o sea, el primer sospechoso. Hay puntos interesantes en esto. Por ejemplo, Bob tiene cajas llenas de ropa ensangrentada junto a serpientes, cuando anteriormente se nos había mencionado que el esposo de la madre adoptiva de Alex era criador de serpientes, y aunque parezca algo simple, termina siendo un direccionador hacia
ser los secuestradores originales. Si bien estas pistas y la actitud de Bob son un tanto convenientes, logran ser anticipadas de una u otra forma. Obviamente no le quita ese factor, pero logra apaciguar ese error, mencionándonos cosas relacionadas a estos hechos, para así asociar las pistas. Por ejemplo, tenemos a Bob como sospechoso, lo cual hace que Loki mande a hacer un retrato del susodicho. Esto conlleva a una llamada de una chica que atiende en un mall. Loki deja su número para que le avisen si lo ven de nuevo. Esta llamada llega justo cuando Loki está revisando el edificio donde Keller tiene cautivo a Barry, o la forma en cómo Loki logra iluminarse con las pistas que tenía para llegar a su conclusión. También el hecho de que la esposa de Keller le haga revisar el sótano a Loki cuando su hija tenía prohibido ir a ese lugar, por lo que carece de sentido dicha petición, más aún cuando esa visita hace que Loki comience a perseguir a Keller en su auto. Aparte de esto, los motivos de la villana principal no son lo suficientemente verosímiles, puesto que decir que esta es mi lucha contra Dios simplemente es solo una justificación vacía. Realmente era porque su hijo obtuvo cáncer, usando el recurso repetitivo de si yo no soy feliz, los demás tampoco lo serán, algo sumamente egoísta. Para agregar a esto sería el secuestro de Barry, el primer sospechoso, quien ahora termina siendo la víctima, viéndose sentenciado por Keller, quien insiste en que él sabe algo, sosteniéndose de un gramo de esperanza. Barry desaparece durante 3 días, durante ese tiempo nadie se pregunta a dónde fue, solo lo toman como un desaparecido, cosa extraña puesto que era el principal sospechoso y ahora que desaparece deja aún más dudas de las que tenía. Debieron haber dado una mínima pizca de interés e intentar buscarlo. Pasando a los personajes, Keller es un padre de familia ordinario que es puesto en una situación extrema. La película sabe cómo mostrar la decadencia que va teniendo, cómo pone al límite su moral y rompe la ley con tal de ver a su hija, o de encontrar alguna pista, incluso arrastrando a Franklin para que sea su cómplice. Keller gradualmente se verá hundido en el dolor y la miseria. Infeliz, Triste presionado por su familia y por sus amigos, llegando a colapsar de ira varias veces, llevando su deseo y dolor al límite, ocasionando que Alex sufra torturas constantes que irán incrementando el grado pasados los días. Así hasta mantener la esperanza de saber algo sobre las niñas. También tenemos a Loki, alguien con un tic peculiar que denota el estrés del trabajo, la presión que se ejerce y lo ocasionan otros. Un detalle simple pero funcional, puesto que sirve para ver cómo es su carácter y comportamiento al interactuar. Es un hombre frío y calculador, aunque no está libre de explotar por la carga de emociones que lleva, cambiando todo su panorama. En varios momentos llega a distraerse por la acumulación de cosas que tiene en la cabeza. El caso principal lo llevará a interactuar con gente que aumentará aún más esa carga. Los otros personajes como Franklin, su esposa y la familia de Keller no son sumamente resaltantes, a pesar de que se ve cómo les afecta cada suceso, ninguno es realmente tan activo como lo podría ser Keller. Incluso las acciones que toma Franklin son debido a un accionar previo de Keller, aunque ciertamente es interesante ese momento en que el propio Franklin no desea que Keller continúe con la tortura al supuesto secuestrador, pero a su vez no puede dejar de aferrarse a que Alex sepa algo sobre su hija, haciéndolo que entre en un conflicto interno consigo mismo, llevando a su esposa a ese mismo punto, quien mirará el resultado del odio y sufrimiento de Keller. Mientras que la esposa de Keller será uno de los catalizadores para que el susodicho no se detenga en su búsqueda, ya que lo estará presionando y reiterando su fallo al no poder encontrar a las niñas. Diálogos como: Tú me hiciste sentir tan segura. Haciendo referencia a que no pudo resguardarlas, o Nos dijiste que podrías protegernos. recalcándole su incapacidad, hace que Keller sienta aún más presión. La cinta mantiene cierto ritmo de sucesos y a pesar de su duración no se hace tan pesada, ya que maneja un decente pacing. La violencia mostrada en distintos puntos son relativamente fuertes para cierto público, pero no es el punto principal, por lo que no se abusa de estos momentos. Mayormente serán parte de la decadencia de Keller y su impotencia frente a los procesos policiales. La dirección está bien trabajada, planos variados, uno que otro seguimiento de cámara, mayormente se enfocan en la fotografía, aunque usan algunas veces la simetría dinámica, donde se aprecia más la intensidad de la escena y el estado de gravedad de algún personaje. Un montaje bien trabajado, da una noción clara de todo lo que pasa, sin llegar a ser tan pesado y siendo visualmente atractivo, con planos de detalle que nos muestran puntos importantes del film, acercamientos de cámara para enfatizar en pistas relacionadas a los casos, tomas limpias, que en su mayoría suelen ser planos generales para abarcar a todas las personas involucradas o ver alrededor de estas por alguna pista, y primeros planos para ver la reacción de los personajes, sus sensaciones, humor y de paso su dolor y frustración.
En cuanto a lo sonoro, pues no es que destaque tanto, es casi una biblioteca por defecto de películas de este corte. Es meramente instrumental con melodías largas y sin ataque, que mayormente acompañan las situaciones mostradas, pero que están bien empleadas a lo largo de la cinta. Sirve para generar tensión o la sensación de misterio y suspenso, lo cual hace que sea bastante funcional, pero como digo, sigue siendo muy cuadriculada a lo que el espectador está acostumbrado, y al no romper esquemas, es muy poco probable que haga algo mal. Para finalizar, podemos decir que Prisoners es una película que se enfoca más en la psique de los personajes, sobre todo los principales. Claro que el misterio no es dejado de lado y se trabaja muy bien, pero como bien dijo la villana, su punto era ver cómo estos pierden la esperanza y se deja llevar por la locura. Dicho todo esto, Prisoners es un 7 de 10. Una buena película con un buen misterio, personajes bien llevados y bien Si desean ver la otra colaboración que hice, estarán en el canal de Ciplas, abajo en la descripción. Visiten las redes de ambos, no sé, bueno, ya jódanse también. Ando haciendo 2 guiones, concha su madre. Eso es todo, nos vemos, hasta la próxima. Bye. Já viu rico namorar pobre?